el sol está subiendo sobre la ciudad de Montevideo. Se acerca un acontecimiento médico importante y por eso hemos llamado al profesor integrante de la Academia de Medicina, el doctor Juan Carlos Bagatini. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo te va, Jorge? Gracias por la posibilidad de comunicarme contigo y con tu audiencia. No, por favor. Vamos a describir en qué consiste este encuentro que se va a realizar aquí en Uruguay. Bueno, consiste en que va a haber una jornada nacional de hipertensión arterial que se va a llevar a cabo el 1 de septiembre próximo en la Intendencia Municipal de Montevideo, tanto en el Salón Azul, la parte científica, como en el atrio municipal, y coincidiendo con eso, para trasladar muchos de estos conceptos a la comunidad, se van a realizar en el atrio, como te decía, y actividades simultáneas en todo el país. Esta jornada está declarada de interés nacional por el Poder Ejecutivo y tiene esas dos vertientes que te decía. Sí. La académica, que como subtítulo diríamos que es ¿por qué no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer? Porque aparentemente todo el mundo está enterado, profesionales y público, sobre los temas de hipertensión arterial. Sin embargo, las cifras dicen que la presión arterial sigue siendo el asesino silencioso más importante de todos y el que provoca más muertes y discapacidades, no solo en el mundo, sino también en Uruguay. Por lo tanto, la Academia Nacional de Medicina se ha sensibilizado desde hace mucho tiempo por acercar a la comunidad temas de real interés, y este es uno de los fundamentales. Fíjate que, además, la otra cosa, la gente tiene noción de que la presión arterial elevada es un problema de la gente o de la gente mayor, y sin embargo se sabe que desde la niñez los factores de riesgo empiezan a actuar: el sedentarismo, el consumo excesivo de sal, el sobrepeso, y después eso resulta que 1 de cada 3 personas sufre la enfermedad, lo sepa o no, pero una. Entonces, la Academia Nacional de Medicina ha querido generar esa jornada nacional como modo de ver si es posible generar un cambio cultural en donde el médico es una parte, sí, pero en realidad lo que es importante es que el paciente sepa que sepamos, porque yo también soy un hipertenso, que debemos modificar algunos hábitos de vida, y tanto es así que la academia ha traído speakers internacionales de Argentina, de Brasil, de gente de OPS, para que maneje ese tema, mucho más que el detalle de cuál es la causa de la hipertensión, es decir, cómo se ve la hipertensión como factor de riesgo. Y en una de las mesas finales se detalla, es decir, bueno, ahora que sabemos todo esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y en esa mesa va a haber una pluralidad de representantes, de gente que está haciendo lo indecible por cambiar los estilos de vida, gente que está, por ejemplo, la cardióloga y senadora de la República, Mónica Javier, sí, que además nos ha ayudado de modo estupendo, promoviendo todo esto a nivel del Parlamento, y le vamos a tomar la presión a todos los integrantes de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado. Sí, tenés que elegir el momento, ¿no? ¿Cómo qué? Tenés que elegir el momento, porque si vas en algún momento vas a encontrar hipertensión en todos. Bueno, va a ser antes de que se genere esa hipertensión por estrés. Bueno, está muy bien. Y entonces vamos a hacer eso, y por ejemplo hay cosas tan importantes como decirle a la gente que haga un ejercicio mínimo, hay que dejar de fumar sí o sí, ¿verdad? Pero además la otra, se pueden hacer obras casi imperceptibles para la gente, como es disminuir la cantidad de sal en muchos de los alimentos que nosotros consumimos. Entonces, hay todo, reitero, la academia quiere ser el motor que impulse conjuntamente con otras tantas instituciones. Tenemos
sociedades, instituciones de salud, etcétera. Tenemos más de 30 auspicios, sí, ¿verdad? Muy fuertes. Ya te digo, es del poder ejecutivo para abajo hemos encontrado una respuesta fantástica. Con la señora intendente de Montevideo, la profesora Ana Olivera, igual. Quiere decir que es un tema que no solamente le interesa a la gente, sino que la gente de alguna manera percibe que es un tema que no se le está dando la importancia brutal. Y entonces, fíjate una cosa tan sencilla sí, como aparentemente es tomar la presión arterial. Sí. Bueno, ¿cada cuánto hay que tomarla, Juan Carlos? Todas las veces que tú quieras. No vivir al lado de un aparato de presión arterial. Sí, según la edad, por ejemplo. ¿Cómo? Según la edad, por ejemplo. Sí, según la edad, pero también hay que tomarle la presión a los niños. Ajá. Sí, hay que tomar la presión a los niños. Hay niños hipertensos. Claro que hay niños hipertensos. Y justamente se describen o se descubren tarde, ¿me entiendes? Y ya hay daños concretos de la hipertensión. Entonces, hay que tomarse la presión cada tanto, hay que controlarse con el médico, pero eso que parece tan fácil, ¿verdad? Tiene algunos detalles importantes. No se puede tomar la presión después de subir después de haber subido hace un minuto una escalera. Hay que generar cierto reposo, hay que estar sentado con los pies apoyados, tomarse la presión. Hipotéticamente en algún momento hay que tomar la presión en más de uno de los brazos, no solamente en uno. Si uno tiene alguna diferencia, por la razón que sea, se toma la presión en el brazo en que uno tenga más. Sí. Hay que hacer por lo menos 2 o 3 tomas para hacer un promedio. Es muy frecuente que la gente frente al aparato tenga cierta sensación de que lo están controlando y se ponga más nervioso, entonces hay que hacerlo de modo más relajado. El temor a que le encuentren algo. El temor a que le encuentren algo. Y una cosa interesante, cada vez más, porque cada vez más se confía en el autocontrol, así como lo hace el diabético en su casa, sí, ¿verdad? O el insuficiente renal en su casa, ¿verdad? Cada vez se confía más en el autocontrol y se han popularizado algunos aparatos de autocontrol, no los de muñeca ni de dedo, sino los de brazo, que no tienen necesidad de contar con un estetoscopio aditado a él, ya lo dan. ¿Son recomendables? Son absolutamente recomendables los que están validados por la FDA de Estados Unidos y por la EMEA de Europa. No puedo decir marcas, obviamente, por radio, pero digo, hay absolutamente recomendables y además uno puede tener cualquier toma en cualquier momento del día. Una de las tomas esenciales es en el momento que uno se despierta de mañana, ¿sí? Pero después pueden ser en cualquier momento del día, antes o después de comer, pero reitero, no generar la neurosis del aparatito. No. Es decir, pero saber si uno es hipertenso o no, y si uno es hipertenso y qué está tomando, si esa prescripción le está controlando la presión, y si yo, además de lo que estoy tomando, estoy haciendo las medidas necesarias, el ejercicio que decíamos, la disminución de la sal en la comida, el evitar el hábito tabáquico. Es impresionante eso, es impresionante. Está demostrado mundialmente que si yo tomo todos los factores de riesgo y los voy apretando, ¿no? Es decir, si disminuyo 1, después disminuyo 4, la caída de la accidentalidad por hipertensión arterial o por otros factores, o por enfermedad coronaria, o por alteración renal, o por alteración cerebral secundaria a la hipertensión, caen dramáticamente. Por eso es importante que la gente vaya al atrio municipal y van a ver que hay un afiche identificado por un tomate que dice tomate la presión hoy. Y nosotros, si la gente va al atrio, vamos a hacer, además de tener acceso a una serie de instituciones que van a estar allí representadas, le vamos a tomar la presión, le vamos a tomar la glicemia,
Buena idea. Va a tener oportunidad de presenciar una charla muy breve sobre consejo de hipertensión o sobre nutrición por especialistas en el equipo de salud, ya sea médicos, enfermeras, nutricionistas, y entonces nuestro afán es que el señor salga de ese lugar, de esa especie de paseo de la salud que muy pomposamente le hemos puesto, y que después de tener todos los datos en un pequeño carnet, salga con una manzana en la mano, ¿no? Claro. Bueno. Está todo muy bien pensado, ¿no? Sí. Desde el tomate, sí, que es el tomate a la presión, exacto, hasta la manzana, sí, que es un símbolo de una buena costumbre. exactamente. Yo tengo la impresión, Juan Carlos, Sí. Tengo la idea de que la hipertensión es algo así como un oxidante, nos va oxidando por dentro. Totalmente de acuerdo, pero además Sí. lo peor, es un oxidante silencioso. Ajá. Ese es el problema. Porque eso de que me duele la cabeza, me tomo la presión, ¿no? Sí. Que es muy frecuente escuchar, bueno, yo se lo escuché a mis antecesores muchísimo. Eso no sirve absolutamente para nada. Si tú estás dolorido y te tomas la presión, probablemente el dolor de cabeza te genere una situación en donde de pronto la presión arterial sube por ese dolor. Sí. Por supuesto que hay algunos dolores de cabeza, no los más frecuentes, que son secundarios a la presión, ¿verdad? Segundo, la presión hay que tomársela, y la medicación, si yo soy considerado hipertenso y estoy bien diagnosticado, tengo que tomar por el resto de mi vida. Y Sí. además es probable que tenga que agregar medicamentos, además de cambiar mi modo de vida. Es bueno eso que dijiste con respecto al óxido, claro, porque uno no ve determinadas cañerías, Claro. las cañerías se deterioran, ¿no? Sí. No, es brutal, sí. Tú sabes qué importante, y yo te agradezco en mi nombre, a través de mi nombre de la Academia Nacional de Medicina, que necesita de difusiones como esta, Sí. necesita... Es un deber nuestro, de los medios y de los comunicadores. Está bien, pero... es por el, digamos, es por el bien público, es decir, es Está algo que de alguna manera está relacionado con la vida en comunidad. Está bien, Es decir, pero hay gente que lo hace con mucha alegría, y tú lo haces con mucha alegría, lo haces con mucho... Sí, es que me mucho gusta afecto. mucho hablar contigo, Juan Carlos. Bueno, igualmente a mí, Juan Carlos, esto va a ocurrir entonces, vamos a reiterar la fecha. El 1 de septiembre, Sí, en el atrio municipal, y esa es la parte, digamos, comunitaria. En el resto del país, 1 de septiembre, ¿sí? Va a continuar el 2 de septiembre con una teleconferencia que desde FEMI vamos a dar a muchos departamentos del interior, llevando alguna de las mesas que se hagan el 1 de septiembre, y después está la parte científica que te decía, que va a ser en el Salón Azul de la Intendencia, ¿sí? Municipal de Montevideo, donde van a venir varios especialistas extranjeros. Creo que tiene, por lo tanto, un tema de actualización científica, un tema de diálogo con expertos, promover la salud en la población, control de la presión arterial en aquel que quiera hacerlo y no tiene que explicarle a nadie, entra, le tomamos la presión y le hacemos una glicemia y chau. Y la otra cosa muy importante es que seguramente, y a punto de partida de todos estos datos, vamos a terminar haciendo una verdadera encuesta poblacional, pero no solamente de adultos, sino que en los lugares fuera del municipio, ya les digo, en el resto del país, que hemos obtenido una respuesta de las capitales y de algunos lugares pequeños del Uruguay, fantástico, una respuesta de enfermería, una respuesta de los médicos, una respuesta de los intendentes departamentales, que van a hacer posible hacer una encuesta poblacional y tener una idea, una vez más, porque el Uruguay tiene algunas estadísticas muy interesantes con respecto a esto, vamos a tener una idea, una vez más, de lo importante que puede ser el tema y de lo ignorado que está.